Bueno, pues continuamos para no perder el tiempo y bueno, es un placer tener con nosotros a Teresa Requena, profesora de investigación del CIAL, del Instituto de Investigaciones en Alimentos del CSIC, y bueno, es una experta reconocida en el mundo en muchísimos campos. Hoy nos va a dar conceptos generales de probióticos, aunque ella sabe de muchísimas cosas más. Así que nada, Teresa, un placer. Muchas gracias. Espero que se me oiga porque tengo poquita voz, ¿va bien? Muchas gracias, Rosa, por la presentación. ¿Quieres que te pase yo? Yo me voy a quedar aquí y así no tapo pantalla. Vale. Y como yo la veo aquí, quiero agradecer, pues, sobre todo a la Universidad Complutense en este aspecto de dar estos cursos tan excelentes, a la doctora Mónica de la Fuente, que ha promovido durante varios años, pero ha conseguido un maravilloso curso. Y quiero agradecer también, por supuesto, a la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos que nos trae aquí y, por supuesto, pues el apoyo que en esta ocasión hace Danone. A mí me propusieron un título que era muy largo, era definición legal, historia, componentes, y yo dije, bueno, voy a poner conceptos generales, pero igual hablo un poquito de muchas cosas, muy poco profundo, pero muchas cositas. Entonces, bueno, pues empezando con la definición, quiero sacar lo que nos unió a muchos de nosotros, que fue la creación de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos en aquel momento. Luego le cambiamos el logo y el nombre, también apoyado por Danone, y hace ya casi 15 años, donde hicimos una reunión de expertos. Nuestra primera propuesta era generar declaraciones consensuadas, y la primera de ellas fue la definición. Como veis en la diapositiva, la definición indica que los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, van a hacer un beneficio en la salud del hospedador. Esta era una definición que había arrancado en una reunión convocada de expertos de la OMS y de la FAO, y es tan acertada que se sigue manteniendo. Y de hecho, bueno, pues otras instituciones que también, bueno, pues ya estaban vigentes, que es la Sociedad Internacional de Probióticos y Prebióticos, también consensuó esta definición. Sobre cómo salió también esa definición de la FAO y la OMS también hablaré un poquito. ¿Cómo arrancó? ¿Dónde está ese concepto de que los microorganismos ayudan y benefician a la salud? Pues era mucho más antiguo. Los primeros datos registrados hacen referencia a las evaluaciones que hizo un investigador, Mechnikov, a principios del siglo XIX, que ya se empezaba a aislar algunos microorganismos, en aquel caso era Lactobacillus bulgaricus, debido a que en la zona donde se había aislado había muchos individuos centenarios y que además tenían muy buena salud. Ese concepto de que podía mejorar la salud de ese microorganismo facilitó, pues, lo que fue ya la producción, dijéramos, casi industrial de esta bacteria de Lactobacillus bulgaricus. Era la lactobacilina. Incluso en algunas etiquetas se decía la lactobacilina de Mechnikov, aunque él no recibió nada de dinero por este hecho. Pero sí fue, además también, esto fue sobre todo en Europa, pero en Estados Unidos habían hecho estudios donde indicaban que era el Lactobacillus acidophilus el que mejor llegaba al tracto intestinal y que probablemente era ese más beneficioso. Existió entonces, en las primeras décadas del siglo XX, sobre 1910-1920, una gran proliferación de comprimidos microbianos que se vendían porque eran beneficiosos para la salud. Un poquito después, pasada la década de los 30, ya arrancaron los antibióticos, las sulfamidas, y ese boom de probióticos desapareció. También, aparte de que las bacterias eran beneficiosas para la salud, también en ese momento, a principios del año 20, donde había, pues, diferentes procesos infecciosos y en algunos casos como las fiebres tifoideas, que por ejemplo en España pues, llegaron a ser claramente una amenaza, se empezó a promocionar
que los yogures, las leches fermentadas, que en ese momento se elaboraban sobre todo en farmacias, en lactarios y sobre todo bajo prescripción médica, empezaban a etiquetarse que podrían ser efectivos frente a la fiebre tifoidea. De hecho, pues se vendían, imaginaros, a principios del siglo alrededor de casi una peseta, casi era la verdad una fortuna, pero bueno. En este caso también fue llamativo pues lo que fueron la creación de empresas que estaban en este momento, sobre todo produciendo también en modo de comprimidos lactobacilos, pero también lo que era la producción ya industrial de leches fermentadas como era Danone. Otro aspecto que también ya viene desde hace mucho tiempo, aunque su definición, como os voy a contar, pues también ha ido evolucionando, era ¿qué era probiótico? Y probiótico empezó, pues como veis, una de las primeras... Señala porque es tele. Sí, aquí sí que señala un poquito, pero lo mando yo al cielo. Muévelo. Bueno. Es verdad. Una de las primeras publicaciones que yo he encontrado era donde compara qué es un probiótico frente a un antibiótico, que también se ha hablado en la mesa redonda, como algo de algunos microorganismos promueve un beneficio o no a otros microorganismos. También generó también en los años 50, más que microorganismos, las sustancias que producían algunos microorganismos tenían un efecto probiótico o un efecto antibiótico, y ya aquí se enfocaba sobre la microbiota intestinal. La primera definición clara de decir un probiótico se consideró sobre todo en los años 60, en la que sí se refería a algunas sustancias que podían producir algunos microorganismos y que estimulaban el crecimiento de otros. Dijéramos que el concepto específico de que son microorganismos fue ya a finales del siglo XX, donde se identificaban como microorganismos que beneficiaban el balance microbiano intestinal y sobre todo estaba enfocado en el mundo animal. Aún así, cuando finalizaba el siglo XX, arrancaba el siglo XXI, sí que estaba habiendo una carrera, un movimiento bastante rápido, no solo en probióticos, pero también en alimentos funcionales, que indicaban pues, que había beneficios de los microorganismos y generó mucha actividad científica, pero también mucho movimiento comercial. Eso motivó que tanto por la FAO y la OMS se promoviera reuniones de expertos para que indicaran cuáles serían los conceptos que podrían ayudarnos a generar una metodología de evaluación sistemática sobre seguridad, pero también de funcionalidad de probióticos, de forma que se pudieran qué criterios y qué niveles de evidencia científica respaldaban pues, este beneficio de los probióticos. Aquí surgió también la definición a principios del siglo XX, donde indicaban pues, que son microorganismos que en cantidades adecuadas generan un beneficio. ¿Cuál es esa metodología que acordaron este grupo de expertos? Pues se basaba en una especie de cuadro de decisiones que tenían como margen fundamental: un probiótico es un microorganismo que tiene que estar correctamente identificado a nivel taxonómico, a nivel cada vez más cerca a nivel genético y fundamentalmente a nivel de cepa. De hecho, cuando se quiere patentar, se tiene que depositar en colecciones internacionales de referencia. O sea, es recomendable que un probiótico sobre el cual queremos generar un valor científico, económico y comercial esté depositado y esté perfectamente caracterizado. Es importante entender cuál es la función que nos puede aportar de beneficio. Es importante identificarla, buscarla, caracterizarla para asociar un beneficio a la salud. Por supuesto, tenemos que descartar que existan factores de seguridad, o sea, que puedan tener pues, resistencia a antibióticos que sean transmisibles, producción de metabolitos indeseables, algunos factores de virulencia. Y fundamentalmente tenemos la cepa, tenemos el beneficio identificado, tiene que estar evaluado en la población diana, que sería
estudios de ensayos, los de mejor calidad, aleatorizados, controlados por placebo, que puedan determinar que hay una eficacia de beneficio en la salud y también una seguridad. Este aspecto puede pasar a fase 3, no es un requisito de los complementos alimenticios, pero sí lo sería, por ejemplo, si quiere ir a una vía de medicamento. Y, por supuesto, que esa viabilidad, la cantidad adecuada para el beneficio, se mantenga a lo largo del tiempo, sobre todo en la vida útil, la vida de comercialización. ¿Cómo es la comercialización? Pues es un largo recorrido, como podéis imaginar, de etapas fundamentales de investigación donde se están aislando microorganismos, evaluando esa funcionalidad sobre la que se quiere obtener ese beneficio, establecer, una vez seleccionados los microorganismos, qué cepas son las que tienen esa ventaja y con las cuales podemos seguir avanzando su vida comercial y, por supuesto, en alguna de las etapas, esa etapa de depósito en colecciones autorizadas y de referencia, y lo que es también etapas muy importantes, que es cómo se adaptan esas cepas a procesos industriales de concentración, liofilización, fermentación, optimización de medios para que sea rentable e incluso ya en etapas más de producción a gran escala. A veces hay microorganismos que en el laboratorio tienen elevados potenciales, pero son muy difíciles de crecer y de mantener viables, que es una de las palabras clave de los probióticos. Y luego está el aspecto de cómo se comercializa, cómo se pone en contacto con el consumidor, cómo se etiqueta ese beneficio que tienen estos microorganismos. Pues, paralelamente, en aquella etapa en la que existía esa promoción de alimentos funcionales, que podía haber beneficios en la salud, empezó pues, a generarse también una legislación que trataba de responder y regular qué es lo que se puede etiquetar y qué beneficios se pueden promocionar. Generó, pues, en el caso de Europa, lo que es la legislación de declaraciones tanto nutricionales como declaración de salud que pueden aportar los alimentos. Los probióticos, fundamentalmente, están suministrados en alimentos o como complementos alimenticios. ¿Qué indica esta legislación? Pues que puede haber un etiquetado nutricional que contiene un alimento que puede, pues, reflejar qué contiene. Quería ir hacia atrás, pero no lo consigo, lo voy a hacer aquí. ¿Qué contiene? Pues puede contener, es una fuente de vitamina, una fuente de fibra. ¿Cuál es qué contiene de forma comparativa? Pues tiene menos grasa o poca grasa, o tiene más fibra. Y luego lo que es el aspecto, ¿cuál es el beneficio en la salud? Está diferenciando esta legislación un conocimiento general de beneficio para la salud de un alimento que puede estar basado en una función reconocida a lo largo de mucho tiempo y que no requiere nueva investigación, como es, pues, el suministro de calcio y alguna serie de componentes por todos reconocidos como beneficiosos. Aquellas circunstancias en las que queremos identificar un beneficio en la salud tiene que estar basado en evaluación y evidencia científica. Lo puede estar con un efecto fisiológico definido o lo puede estar porque reduce un riesgo de enfermedad. Y luego hay una visión ya específica en la etapa infantil. En este concepto se encontró en los probióticos, que, como ya venimos hablando, tenían esa definición que les marcaba un beneficio en la salud. Aquello, pues, lo que promovió es entrar a esta propuesta de la Comisión Europea para un posible etiquetado de beneficios en salud, que podían ser, pues, como hemos dicho, beneficios generales, riesgo de enfermedad, etc. Lo que supone en esta legislación es que todo ese etiquetado que indique el beneficio en la salud tiene que estar incorporando una evaluación científica que avale, respalde o haya evaluado esa solicitud de beneficio en salud para el etiquetado, que lo hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la EFSA. Tiene la finalidad de que tras
una evaluación científica emite una opinión donde indica si es posible, recomendable que se etiquete, y luego es la Comisión Europea la que decide si autoriza o no ese etiquetado. ¿Qué sucedió desde aquel momento? Que hubo pues bastante motivación, había una motivación comercial fundamentalmente, pero también muchísimos estudios científicos que estaban respaldando en diferentes aspectos si hay beneficios de los probióticos. Aquello lo que supuso pues, es un elevado número de solicitudes a EFSA, que es la que recibe las aplicaciones y es la que evalúa si está correctamente identificado que se puede etiquetar determinado beneficio. Hasta el día de hoy no hay una cepa concreta de microorganismos que haya pasado todo este filtro. En ese momento y un poquito más tarde ya pasaron esa especie de frustración, entre comillas, de que no se estaban autorizados microorganismos probióticos, empezó también pues, una serie de debates, de consultas, lo que indicaba EFSA en el panel de expertos que se enfoca para este tipo, que es el de nutrición y alergias, tienen que estar perfectamente caracterizados los microorganismos a los cuales se les quiere asociar un beneficio. La identificación de cepas es fundamental. Es fundamental identificar cuál es el beneficio fisiológico que se asocia a ese microorganismo y que ese beneficio se demuestre en una población diana humana. Si los probióticos son beneficiosos a la salud humana, se deben evaluar en ese contexto. Para el caso de animales, que está evaluado por otro panel, pues se hace en población humana. Es decir, que si alguna de estas características no se ha cumplido, no se puede demostrar esa causalidad de probiótico y beneficio. Y además, también no se puede etiquetar ni comunicar a los consumidores que un alimento puede prevenir, tratar o curar una enfermedad, que era uno de los frenos que también se estaban proponiendo en esta legislación. ¿Qué estaba sucediendo? Pues de casi todas las solicitudes, una gran mayoría, los microorganismos ni siquiera tenían nombres autorizados o reconocidos taxonómicamente. O sea, la caracterización de las bacterias era bajísima. Las recomendaciones es que se hagan identificaciones, asignaciones taxonómicas reconocidas, identificación de cepas con algunos procedimientos recomendados para diferenciar las cepas y recientemente, fundamentalmente, se solicita la entrega de los genomas de esos microorganismos que llega al conocimiento de cepa y también información adicional funcional. ¿Qué pasaba con la identificación del efecto beneficioso? Aquí volvía a haber cierta negación a esa identificación porque no estaba claramente definido cuál es el beneficio en la salud. No era suficiente decir los microorganismos, este complemento te aumenta las bifidobacterias. En sí mismo no tiene una identificación fisiológica definida o, por ejemplo, pues, sobre todo si además reducía la enfermedad, etcétera. Otro de los aspectos que también era llamativo, que no había estudios realizados con población humana y sobre todo con población sana, que era otra de las características que estaban argumentando en EFSA, que no se podía etiquetar como un beneficio concreto para cada una de las solicitudes que se hicieron. Uno de los etiquetados que sí es posible que se encuentra aceptado y autorizado desde la Comisión Europea, con la recomendación de EFSA, es que en los individuos con maldigestión de la lactosa, como hemos indicado a lo largo del tiempo, cada vez existe menos actividad lactasa, la que puede aportar los microorganismos que existen en el yogur, los estándar, que son Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, tienen actividad beta-galactosidasa que es capaz de hidrolizar la lactosa. Es decir, se indicaba, hay una población de microorganismos con una capacidad funcional concreta a una dosis definida que
mediante diferentes estudios en humanos, se habían evaluado el orden de 14, por lo menos entre ellos sí se demostraba que beneficiaba la maldigestión de la lactosa, por lo cual se establece, hay una causa, esos microorganismos con esa función, y hay un efecto en el beneficio de digestión de la lactosa. En este contexto, y también en iniciativas que se hicieron desde la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, también queríamos que, tras esa vuelta atrás de bastantes solicitudes, que seguía habiendo mucha generación de conocimiento científico que no se estaba viendo reflejado, y además que los estudios científicos cada vez estaban más enfocados también a cepas. Se hizo un escrito a ESAN, que es la Autoridad Española de Seguridad Alimentaria, en la que se proponía qué tal si se etiqueta en los complementos alimenticios que tienen cepas definidas con una elevada evidencia científica que contiene probiótico y además expresamente que cepa. Luego, si hay un beneficio en la salud, tiene que seguir todos los procedimientos que exige EFSA. Esta fue una de las solicitudes, no hubo respuesta directa a nosotros, porque básicamente lo que queremos componer en este aspecto es un marco probiótico. Hay investigación científica, hay evidencia alta científica de beneficios en la salud. Hay también un esfuerzo industrial por obtener los mejores productos y la mayor evidencia científica. Los consumidores deben entender bien si algo es beneficioso, esté bien etiquetado, identificado, y tiene que haber una regulación, efectivamente, en la que todos estemos pues, formando un poco este marco. ¿Qué sucedió un poquito después? No sé si respuesta a esta carta, pero sí fue una acción que hizo AESAN que permitió desde finales del 20 etiquetar en algunos alimentos que podían etiquetar la palabra probiótico. El único requisito es que debían formar parte de una lista que se conoce como QPS, de la EFSA, que es aquellos microorganismos que están calificados como posiblemente saludables. Es una lista que se va evaluando cada cierto tiempo y en la cual se incorpora a nivel de especie que grupos microbianos sí pasan estas características. Dijéramos, aspecto pionero que estaba indicando AESAN en España es que en ese aspecto de etiquetado podríamos, no tanto en regulación de salud, sino en el contenido nutricional. Estaba formando parte de composición nutricional, este alimento tiene probióticos. ¿Qué ha pasado también? Pues ha pasado que algunas otras, sobre todo la Asociación Internacional de Probióticos, ha seguido promoviendo que sí consideran que podría a nivel de Europa etiquetarse como componente nutricional que tienen probióticos algunos alimentos. Las respuestas han sido siempre negativas y acudieron al Defensor del Pueblo Europeo, que hizo una evaluación de solicitudes de protesta, de respuesta de la Unión Europea, y llegó a la conclusión que es la que siempre ha indicado por qué se puede o no etiquetar probiótico, y es que la definición en sí misma está implicando que es un beneficio en la salud. Y si tiene un beneficio en la salud, tiene que seguir el etiquetado de alegaciones saludables, no de composición nutricional. Aún así, también se indicaba esta misma solicitud, oye, que hay países que sí lo etiquetan, hay del orden de 10 países ahora mismo, y lo que indica el Defensor del Pueblo es que es la Unión Europea la que debe ser vigilante de si permite o no a otros países hacer este etiquetado. Pero ahí no entraba el Defensor del Pueblo. ¿Qué es esta evaluación de seguridad que deben tener no solo los microorganismos que pueden etiquetarse probióticos, lo cual a lo mejor nos está volviendo a ese punto de partida cuando empezó la FAO y la OMS? Lo que nos está pidiendo es, como en cualquier alimento o complemento alimenticio, que sean microorganismos seguros. La decisión este es otro panel, el panel QPS de EFSA, que lo que está indicando es como árbol principal
que sean microorganismos perfectamente identificados. Si no están perfectamente identificados, directamente no pueden ser QPS. Luego hay una diferenciación si habitualmente forman parte de una alimentación tradicional, que no hay variantes patógenas, que no hay preocupación ambiental. Muchos de ellos son los habitualmente encontrados en los alimentos, sí son QPS. La cuestión está en si no hay un grado de familiaridad en el consumo humano, si no se pueden descartar la producción de metabolitos indeseables, si hay cierta toxicidad. Dijéramos que cuando pasamos a la zona no, si no están habitualmente en nuestros alimentos, ya hay que evaluar con más detalle qué microorganismos a nivel de especie pueden o no ser calificados como QPS y, por tanto, pueden entrar en la vía de suministro alimentario. Aquí hay un cierto circunstancia que fue casi, bueno, a la vez no, porque el QPS se va renovando cada cierto tiempo y se va evaluando. Esta es la última evaluación que se hizo de Akkermansia mucinífila, en la cual, aunque sí reconocen que hay evaluaciones de algunas cepas de esta especie que han documentado algunos beneficios, existe todavía algunas dudas de seguridad y, sobre todo, las dudas de seguridad es que existe una amplia bibliografía que está asociando mayor cantidad de Akkermansia en ciertos problemas inflamatorios, etcétera. Es decir, todavía en ese árbol de decisiones hay dudas. Entonces, como especie, no se está todavía considerando que puede pasar a estar en lo que es en la vía alimentaria. Sí identifica que a lo mejor hay algunas cepas que, una vez evaluadas, pueden estar generando algunos beneficios y que esas cepas pueden seguir o no algunas vías de evaluación de beneficios, etcétera. Porque lo que sucedió también es que hay una cepa de Akkermansia mucinífila de la cual, tras ser tratada por pasteurización y, como no es habitual en el consumo alimenticio, en otro panel de EFSA, que es el de nuevos alimentos, Novel Food, determinaron que si no era viable y era esa cepa en las cantidades que se indicaban, que era segura por los estudios de toxicidad, se podían comercializar como Novel Foods. Tengan o no algún beneficio alegado por los solicitantes, eso tiene que pasar por otro panel que pueda permitir o no qué beneficios en salud existen. Pero Akkermansia mucinífila, esta cepa, puede comercializarse mientras no sea viable. Esto nos lleva a otra definición, que es en la que posiblemente estaría entrando no solo como nuevo alimento, ya que habitualmente no forma parte de nuestro consumo, sino lo que se conoce como posbióticos. Como la definición de posbióticos pues, es compleja y tiene pues, una trayectoria bibliográfica amplia, lo que hizo la ISAP de nuevo es establecer un consenso de definición y estableció una definición en la que eran microorganismos inanimados, que es una palabra con cierto debate, o sea, no son viables, pero bueno, son activos y tanto como estructuras o como los componentes o metabolitos pueden generar un beneficio en la salud. En aquel contexto de esta definición se habían diferenciado lo que se llamaban los paraprobióticos, que eran esas estructuras no viables de células fantasma que eran paraprobióticos, y luego estaba, por otro lado, que metabolitos generaban y que podían ser los que actuaban como beneficio. Había como un conocimiento en la bibliografía de que había paraprobióticos y posbióticos. La ISAP dice, no, los posbióticos son ese componente de células y los metabolitos, pues cada uno tiene su nombre, no tienen por qué meterse en un cajón único.
el debate, bueno, pues sigue funcionando. Hay algunas series de publicaciones que siguen avanzando para ayudarnos a entender cómo podemos diferenciar. Aquí esta es una diferenciación en que el probiótico es un microorganismo vivo, puede haber sus metabolitos, puede haber todavía parte de la población que no es viable y también pues, puede estar el beneficio, pero la dosis efectiva y de beneficio tiene que mantenerse viable. En el caso del posbiótico no debe haber esa viabilidad, pueden tener las estructuras, también algunos de esos metabolitos. Es decir, lo que sucede con un posbiótico es que deliberadamente se busca que el microorganismo que se quiera suministrar y comercializar se haya inactivado. Puede ser a partir de un probiótico o no, siempre y cuando ese producto de inactivación tenga un beneficio demostrado en la salud, como lo tiene que demostrar un probiótico. Es decir, no son posbióticos los metabolitos que han sido pues, caracterizados, identificados y que están aislados, dijéramos. Pero bueno, es un debate. Vuelvo a Akkermansia mocirrífila, o sea, cuál es la parte que puede entender por qué sin ser viable puede tener algunos beneficios en la salud. Y básicamente pues lo tiene por estructuras que están alrededor, es una bacteria gram negativa, pilosa, en esa zona tiene algunas proteínas que son capaces bueno, pues de interaccionar pues, con algunos receptores, motivar la formación de mucus por las células secretoras de mucus, generar una ventaja de barrera intestinal. También hay algunos metabolitos y proteínas intracelulares que estarían también generando algún interacción de metabolismo energético, en metabolismo de lípidos o el propio lipopolisacárido en algunas publicaciones recientes que están indicando pues, que puede haber una respuesta antiinflamatoria. ¿Cómo se etiqueta toda esta discusión entre suministrarse como nuevo alimento, tiene que estar pasteurizado? Pues aquí voy a poner un ejemplo. Estos estudios de Akkermansia estuvieron basados en una compañía desarrollada por dos investigadores que son de alto prestigio, profesor Patrice Cany y Willem de Vos. Generaron la empresa Akkermansia Company, que no hace menos de un mes la ha adquirido Danone, lo cual empieza otra etapa. Y yo quiero hacer un poco lo que es llamativo. Cuando vemos ese etiquetado en grande, como podéis ver, están identificados, Akkermansia está pasteurizada, hay una dosis en gran cantidad, luego hay una descripción de beneficios que es, hay control de peso, también un control de glucosa, pero como podéis ver, pues tiene un asterisco cada uno. El asterisco indica pues que además de tener Akkermansia pasteurizada y en esa dosis, también tiene epicatequín galato, que forma parte del té verde y que eso te puede ayudar al control de peso, y también contiene uno de los componentes, es el cromo, que sí tiene capacidad de etiquetarse, que contribuye a tener niveles de glucosa adecuados. Hay otra producción de Akkermansia y en este caso donde sí le aportan ventaja es que está viable. Esta se comercializa en Estados Unidos, como es muy difícil de cultivar, no se habla de unidades formadoras de colonias, sino de unidades activas fluorescentes, es decir, están viables y de nuevo, pues el etiquetado pues tiene sus características en las que dice, bueno, va a mejorar tu barrera, te va a ayudar a producir mucus, te va a ayudar pues, a producir esos péptidos saciantes, y hay un asterisco que dice, bueno, esto lo hemos hecho en estudios preclínicos. Quiero decir que bueno, pues que todavía tenemos que avanzar en lo que son los etiquetados y cómo llega la evidencia científica, pues. Este es otro ejemplo, pero bueno, no me voy a extender mucho, también es de otra empresa que describe como una bifidobacteria es capaz de disminuir la acumulación de grasa, mejora también el metabolismo energético y, como además está apoyada por una multinacional, pues existe una gran cantidad de producción en todos los continentes de
la producción de este microorganismo con esa posible ventaja. ¿Cómo se etiqueta? Pues va a depender también de nuevo de los países. En Estados Unidos sí pueden etiquetar que mejora el metabolismo energético. En otros, aunque por ejemplo España parece mostrarnos que metabólicamente puede ser un beneficio, pero como podéis ver, en la mayoría de los casos solo se puede etiquetar que es un suplemento alimenticio que contiene un microorganismo que es una cepa concreta. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos también indica esos asteriscos de que puede mejorar el metabolismo microbiano, que puede ser una ventaja, indica esto no ha sido evaluado por la FDA. O sea que nosotros, que quede claro que este producto no puede actuar para curar o prevenir ninguna enfermedad. Ahora voy a cambiar un poco de tema, Vale. ¿Cómo voy de tiempo? Pues bien, Vamos me quedan bien, como 7 minutos, 8 minutos. ¿Te Pues queda voy mucho? con ello. Vuelvo entonces a esos conceptos generales de probióticos porque os he hablado de historia de la legislación, de toda la mezcla y vuelvo de nuevo. Bueno, ¿qué es importante? No voy a hablar de cuáles son las aplicaciones porque de eso os van a hablar bastante en detalle, sino de nuevo de conceptos generales. ¿En qué se basa ese concepto de que los microorganismos nos pueden beneficiar en la salud? ¿Existe una valoración sobre qué mecanismos pueden aportar? Pues hay algunas capacidades que sí se asocian en general a lactobacilos y bifidobacterias, como es la capacidad colonizadora competidora. Hay otras capacidades, pues como se ha hablado también, nos ha dicho Evaristo, esa capacidad de producir vitaminas no la producen todas las especies, o determinadas enzimas que son un beneficio pues, para la utilización y generación de algunos bioactivos, no la tienen todas las especies. Y luego hay otra circunstancia en la que ya no es tan general, sobre todo cuando algunos microorganismos, y son algunas cepas, están interaccionando con los sistemas homeostáticos, sistema neurológico, endocrino, etc. Eso está probablemente asociado a determinadas cepas. Eso no quita que cualquier probiótico que quiera estudiarse y comercializarse tiene que estar definido y evaluado a nivel de cepa. Pero bueno, para hacer una visión así general, hay algunos estudios, sobre todo pues, el diarrea asociada al tratamiento antibiótico, que cuando se evalúa en metaanálisis, que son los que nos ayudan a generar una evidencia científica evaluada pues, estadísticamente, nos dicen si es más probable, y en este caso, si se consumen lactobacilos durante el tratamiento antibiótico, es más posible que el tratamiento genere un beneficio, en el caso de lactobacilos, también algo en bifidobacterias o en Saccharomyces. Hay otro estudio que también se ha comentado durante el debate. Este también, como podéis ver, es un metaanálisis con bastante evidencia basada en un elevado número de individuos incluidos en los ensayos clínicos que se están comparando. Es un estudio realizado en países de renta baja, sobre todo en un contexto de morbilidad y mortalidad en la etapa perinatal y sobre todo en niños de bajo peso y prematuros. Una de las conclusiones más importantes que se genera es que la suplementación de probióticos en este periodo, en este contexto de estos países, puede reducir la mortalidad combinada de todas las causas. Todos los ensayos enfocan a lactobacilos y bifidobacterias. También puede reducir la sepsis neonatal y fundamentalmente, como se ha indicado, puede reducir bastante, de manera considerable, el riesgo de enterocolitis necrotizante que tiene pues, también un terrible efecto a niveles de mortalidad. Esto lo voy a combinar también con una situación asociada a la Sociedad de Probióticos y Prebióticos, porque surgió y también ya hace unos años que en la prensa generalista se indicaba, bueno, si es que los probióticos, hay estudios muy importantes publicados en una revista de un gran impacto, que es el New England Journal of Medicine, que decía, bueno, los probióticos no tienen beneficio en la diarrea infantil, en la diarrea aguda infantil. Una evaluación, y además que se hizo una carta que se publicó, estábamos indicando, bueno,
estamos hablando de sociedades desarrolladas como Estados Unidos y Canadá, donde las diarreas suelen ser benignas, pero además la incorporación del probiótico se ha hecho cuando ya de manera natural estaba en remisión. Y vuelvo un poco en esta diapositiva a la anterior. Estamos viendo que en países de renta baja, donde el riesgo de diarrea infantil y la mortalidad infantil por diarrea es todavía demasiado elevada, bueno, un niño ya es demasiado, nos está indicando que también importa los probióticos, las cepas, los contextos. Y no debemos, antes se habla mucho de la obesidad, el metabolismo energético, quizás son nuestros problemas de países desarrollados y están otros problemas que sí es posible resolverlos. Hay, por ejemplo, una propuesta que se hizo desde que uno de los principales probióticos, que es Rhamnosus LGG, empezó a producirse a nivel de coste, a suministrarse en poblaciones africanas, generando una cadena de valor económico que estaba proporcionando un microorganismo con evidencia científica importante. Estaba facilitando la producción de leche de esas zonas, la comercialización, distribución, incorporando en esa cadena de producción también a las mujeres, que habitualmente pues no está, y sigue avanzando afortunadamente y sigue generando países en los cuales, suministrando en esas regiones a los colegios e incluso a los inmigrantes, a la gente exiliados, a una serie de población que les están llegando un suministro de leche fermentada a un coste, dijéramos, de producción y cada vez llegando a más población. Esta es una repetición, he hablado de género, o sea, lactobacilos y bifidobacterias nos ayudan. Estreptococos y lactobacilos, no cepas concretas, sino las que tienen actividad beta-galactosidasa, pueden identificar este beneficio. En otros estudios de cepa, pues aquí pongo un ejemplo de una cepa que es Dentisani, es una especie nueva que por producir algunos antimicrobianos y también elevar el pH del contexto, tiene esas cualidades que le dan una ventaja anticariogénica. Y pues se llega a tiempo. Fenomenal. Muy bien, venga. Quizás me he embalado un poco, bueno, la conclusión, creo que los probióticos, también los posbióticos, estamos convencidos que ejercen un beneficio en la salud, pero tenemos que centrarnos en un marco probiótico donde todos estemos bien integrados, sigamos generando evidencia científica, las empresas sigan motivadas en la elaboración de estos productos, pero que la comunicación y el etiquetado esté perfectamente regulado. Y nada, pues ya agradecer. Muchas gracias. Y ya.